Hoy presentamos Leones Políticos. El avance de la ultraderecha. Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva entrega de Leones Políticos. Hoy nos alejamos un poco de la contingencia local para observar un fenómeno que está reconfigurando el tablero del siglo XXI. Durante años la narrativa oficial nos dijo que el mundo avanzaba inexorablemente hacia un globalismo progresista sin fronteras. Ya lo vimos el 2010, el 2000, incluso a principios del 2000, 2015 con este discurso del cambio climático y de todo este discurso progresista de una nueva izquierda o de un nuevo centro de la izquierda que se estaba reconfigurando. Sin embargo, lo que estamos presenciando en este inicio del 2026 es lo que en ciencia política denominamos un realineamiento electoral profundo en distintas naciones de Occidente, desde la consolidación del modelo de Milei en Argentina, con su primer superávit financiero del 0,2% del PIB, hasta el retorno de Trump y el avance de las fuerzas soberanistas en el corazón de Europa. Y el mensaje es uno solo: el clivaje educativo ha reemplazado a la vieja lucha de clases. Como bien dice también un poco el libro de Tomás Piketty en el Viva el Socialismo, que muchas veces la derecha le echa la culpa a los inmigrantes, y muchos cientistas políticos dicen lo mismo, o algo más, que crean un enemigo común y que al final la antigua derecha se une a ese enemigo y que ese es el enemigo común que hay que derrotar. Y que al final Tomás Piketty dice: los que generan los declives financieros en las naciones de Europa son en realidad los empresarios. Pero esta nueva derecha mayormente dice prácticamente que son al mismo tiempo los empresarios y al mismo tiempo los inmigrantes, conjugando así la crítica de la desigualdad, la concentración y la inmigración y la falta de oportunidades. Entonces, la izquierda contemporánea parece haber cambiado el sindicato por el campus universitario, alejándose de las preocupaciones materiales de la mayoría. Mientras tanto surge esta derecha, este tipo de derecha, que ya no pide permiso para ejercer la autoridad y proteger, digamos, la soberanía, según lo que ellos dicen. Entonces, perdón por alargarme tanto, pero ¿es esta marea de la nueva derecha una reacción alérgica al globalismo o el nacimiento de digamos, un nuevo orden basado en el rigor y la identidad, según lo que ellos dicen? Así que hoy, junto a Martín, analizamos por qué el mapa del mundo, mayormente Occidente y partes de Asia, se está tiñendo más bien de esta nueva derecha. Así que, Martín, el mundo está girando. Y por si acaso, para cerrar esto, quisiera decirles que el Andrés no pudo venir por temas de agenda y está disfrutando muy bien en la playa, ¿ya? Así que por eso no pudo venir, así que estará Martín y yo con ustedes. Así que, Martín, bienvenido. ¿Hacia dónde crees que está girando el mundo con esta nueva derecha? Bueno, muchas gracias, querido Pablo. Yo aquí todo muy bien. Sí, igual da bastante envidia ver a Andrea ahí en la playa y nosotros aquí haciendo el podcast, pero qué mejor pasándolo aquí con Pablo. Y bueno, respondiendo a tu pregunta, sí, yo siento que esta es una nueva oleada de la derecha. Yo le digo esta, la nueva oleada de la derecha, porque yo me acuerdo, Pablo, yo me acuerdo como tú comentabas, yo me acuerdo hace 15 años, yo hace 15 años no existía, casi tenía muy pocos años y no estaba metido en política, obviamente, tenía 4, 5 años, 3 años. Entonces, la cosa era que en ese momento, mi estimado, yo decir que era de derecha era algo tildado y me tildaban de homofóbico, de xenófobo, de que odiaba a los inmigrantes, de que era retrógrado y de todo lo malo que te podrían decir en la vida, te decían Darth Vader en sí o el Doctor Satanás. Y entonces yo ahora me doy cuenta que ahora mismo es todo lo contrario,
a lo que era 2010. Ahora mismo estamos en la antítesis de 2010, de los años 2015, 2010. Y aquí yo te puedo preguntar y te puedo decir que en la calle, si tú dices que eres de derecha, no te da vergüenza ni te da miedo, porque ahora mismo estamos en la oleada de la derecha, estamos en la oleada donde la derecha surge, y la derecha no surge porque sus ideas fueron buenas, sinceramente. Yo diría que la derecha surge porque la izquierda tuvo la hegemonía, tuvo el poder en cuánto, cuatro gobiernos, cinco gobiernos normalmente por cada país, donde se pudieron transitar, digamos, a reformas progresistas de un índole, digamos, centroizquierdista o socialista, y donde la gente reaccionó ante estas medidas y dijo, oye, no me gusta porque está dañando y está afectando nuestra realidad en diferentes temas, que ahí son las banderas que solucionan en este caso, ahí esas banderas la ocupa la derecha, que es el caso de la inmigración, el caso de tener las fronteras ordenadas como corresponde, de que entren las personas, los migrantes regulares, que entren los migrantes legales, disculpa, que no entren migrantes ilegales, que entre la persona por la puerta y no por la ventana. El tema de la economía, que ahora mismo la derecha, su gran principal bandera es el tema de la economía, pero también el tema de la seguridad. Después yo diría que después lo podemos hablar más adelante, eso querido Pablo, pero ahora mismo la gente ha reaccionado descontenta frente a los años de institucionalidad izquierdista donde no se han podido solucionar los problemas de la ciudadanía. Y al final gana la derecha porque la izquierda ha fracasado y fracasó en lo que son diferentes temas. Puede ser que ellos digan que lograron sus propuestas y lo que ellos querían proponer un estado de bienestar más grande, un estado más grande, donde fuera más garante de seguridad social y de diferentes cosas. Pero al final, ¿qué promovió? Promovió muchas consecuencias muy graves, que ahí podemos analizar más adelante. Pero en sí, ganó la derecha por el fracaso de la izquierda. Así es. Claro, lo que tú señalas es muy importante porque de hecho este tipo de nuevas derechas en el mundo, la verdad, nacen por un eh, enojo social acumulado durante un montón de años, principalmente, no sé, por ejemplo, en España, donde el 30% de los jóvenes no quiere vivir en España, ¿ya? El 30% de los jóvenes menores de 30 a 18 años. Es decir, es mucho. Es decir, mayormente las naciones en Europa y en gran parte de Occidente están viviendo una crisis económica fatal con este tipo de izquierdas que al final empiezan generando en la población este tipo de discursos de la nueva derecha. Es decir, que, por ejemplo, en Alianza Catalana, en Cataluña, que a pesar de ser un partido independentista y todo lo demás, tiene un discurso muy bueno que es captar el enojo social para poder generar una política pública y decir, mira, ¿por qué están bajando los salarios? Porque hay una mayor inmigrantes en Cataluña. En Cataluña más del 50% de los jóvenes son inmigrantes, ¿ya? En Cataluña. Entonces, ¿qué sucede? Ya bueno, la culpa es de esta izquierda, este tipo de izquierda que lo único que quiere generar es la lucha contra el obrero catalán y que al final lo fusionan también con el independentismo, de que Madrid, como España es un país federal, Madrid y la élite de Madrid o la élite de Bruselas quiere tener a este montón de inmigrantes para poder destruir Cataluña y poder seguir teniendo nuestra soberanía. Que a pesar que sea distinto por la realidad política que distintos países tengan, como que el eje central es colocar un enemigo común, ¿ya? Por ejemplo, en Alemania, lo mismo pasa con la AfD, de Alternativa para Alemania, en sus siglas en alemán, como Alternativa für Deutschland, ¿ya? Y que ellos tienen casi el mismo discurso que Alianza Catalana, pero a su realidad, a su propia realidad. Y digamos en Argentina es casi lo mismo, pero con distintas políticas públicas. Ahí no hay tanta inmigración como en los países de Europa o acá en Chile, sino que tienen más bien un discurso contra la casta, ya mayormente que inunda al trabajador argentino por culpa del Banco Central que
que imprime y genera un fenómeno monetario grande que al final le roba al trabajador. Y bueno, ese tipo de discurso genera la nueva derecha, como en dicen hartos analistas políticos, ese es como el triunfo de la derecha, que utilizan bien el arma. Como tú bien sabes, el arma en la política es principalmente la palabra, las palabras, la boca, ¿ya? Y eso la nueva derecha lo ha sabido captar muy bien, porque ha encontrado un enemigo común. ¿Tú qué piensas de eso? Yo también pienso, Pablo, que otra cosita más, una frase. Yo diría que la izquierda eh, perdió y fracasó, también debido a que las ideas de la derecha, de lo que es ahora la derecha, no es moda ni es popularidad, es por diferentes fatigas que tuvo la izquierda. Y una de esas fatigas que quisiera comentar es la fatiga de la institucionalidad, de todo este vacío tras ciclos prolongados de bastantes gobiernos de izquierda, de centro izquierda, que podemos hablar de España, de Alemania, los países nórdicos, de Francia, y podemos hablar de más de una década, más de 2 décadas de gobiernos progresistas, woke, socialistas, que tuvieron promesas y esas promesas no se cumplieron o pasaron consecuencias que agravaron lo que es la realidad de lo que es la población allá. Y ahí el primer argumento que quisiera poner es sobre la fatiga institucional, que tantos años en la izquierda y no pudo hacer nada. Mira, primero en el caso, por ejemplo, de Alemania. En el caso de Alemania, en este caso estaban los verdes y los socialdemócratas, esta coalición que se repartieron al final los años, y también el demócrata cristiano al final un poco con Angela Merkel. Y la Vemos, izquierda, el partido nuevo, la así izquierda. es, afirmativo, tienes toda la razón. Pero no sé, por ejemplo, en el caso del señor Gerhard Schröder, Angela Merkel, Olaf Scholz, que son los tres presidentes desde el 98 hasta ahora, y al final, imagínate que el único interludio que se pudo decir fue Angela Merkel, que no fue totalmente de izquierda, pero sí se vio en muchos aspectos progresistas y prometió un estado de bienestar, como siempre lo era Alemania, con Bismarck, y con todo esto un estado de benefactor. Entonces Alemania generalmente es muy pro estado de bienestar, muy estado benefactor y además con el progresismo muy fuerte allá. En este caso, lo mismo, Angela Merkel tenía políticas demócratas cristianas, pero de los 16 años que estuvo, 12 años fueron de políticas progresistas y 4 años que fueron los primeros, que fue más dura en algunos aspectos, pero después se cedió todo y se dio todo lo que era ella. Entonces aquí vemos, y es lo mismo que pasa con Piñera y con Bachelet. Aquí podemos ver que puede ser que hayan presidentes de centro derecha o de una orientación política un poquito más conservadora. Pero aquí la cosa es que esos presidentes tampoco van a poder marcar mucho su agenda política, porque la población en ese momento, ¿qué decía? Esa población está totalmente de acuerdo con las políticas progresistas que se estaban realizando. Entonces, había, digamos, y también en el Congreso no se podían hacer muchas cosas conservadoras para ir contra la marea, no se podía realizar eso. Entonces la cosa era que en este caso Piñera y en este caso, por ejemplo, Angela Merkel tenían que ceder, porque si no, al final no podían gobernar y al final eran gobiernos fracasados. Y al final lo que fueron ellos fueron en sí, yo diría, no gobiernos fracasados, pero gobiernos progresistas, socialistas, woke, que al final en sí sus gobiernos eran con otros proyectos políticos, pero que se tuvieron que adecuar. Y pasó lo mismo, mi estimado, con el caso de España. El caso de España comienza con Zapatero, después con Rajoy y con Sánchez. Lo mismo, 15 años de PSOE, de Partido Socialista Obrero Español, y 7 años solamente de PP. Y es lo mismo, eso es lo mismo. Rajoy fue un tipo un poquito más duro en temas económicos, pero en temas de valores y en temas, digamos, de económicos me refiero un poquito más en libre mercado y en ser un poquito más, digamos, estricto con el tema de lo que es cumplir con una buena deuda, un buen déficit o llegar al superávit, me refiero en eso, pero en sí Mariano Rajoy también fue muy pro estado de bienestar. Fue un poquito más duro en temas de, o sea, pro derecha y un poquito más conservador, pero al final fue lo mismo, porque tienes 15 años de Partido Socialista y después 7 años de una centro derecha un poquito débil que transa un poquito con la izquierda. Entonces se ve claramente que ahí
ahí también hubo proyecto, un buen fuerte proyecto socialista y woke. Y el último ejemplo, y ahí te doy la palabra, mi estimado, con el tema de Francia. Francia es lo mismo. Francia de 2012 hasta ahora 2026, que ha pasado por dos gobiernos socialistas. El primero de François Hollande, si no me equivoco, y después de Emmanuel Macron. Y entonces estos dos caballeros, el Francisco Hollande era del Partido Socialista francés, y en este caso el caballero estuvo 5 años y fue mucho más duro que Macron, pero Macron al final le siguió lo mismo, al otro le siguió lo mismo en lo que es la agenda progresista, en la agenda de pro estado de bienestar, y al final Francia lleva 14 años instalada en lo que son políticas socialistas, woke, progresistas. Entonces eso es lo que pasa, esa es la realidad más que nada en Europa, y ahora tal vez tengan una oportunidad de salir adelante. Ahí podemos comentar a Marie Le Pen, que Marie Le Pen ahora mismo, cada vez desde 2017, 2022 creo, y ahora en 2025 creo, fueron las elecciones, ahí me puedes corregir, Pablo, pero ahí fueron las elecciones, y Marie Le Pen cada vez está apuntando más. Primero sacó 17%, quedó en primaria, después pasó a la segunda vuelta con Macron, y sacó un 30% creo, 33%, y después sacó un 41% ahora. Entonces, Marie Le Pen está a la vuelta de la esquina de conseguir la presidencia de Francia, yo diría, y hay que darle esperanza y fe para que lo pueda lograr, y lo mismo con Santiago Abascal ahí en España. Claro, una de las cosas más interesantes que tú decías es que, por ejemplo, llevándolo a Alemania, Alemania con Angela Merkel eh, tenían, tenía mucha aprobación, duró 16 años. Era como el icono del feminismo, aunque al principio no se identificaba como feminista, pero después se identificó como, digamos, como dirían los intelectuales, una especie de feminismo liberal o algo parecido. Una especie de feminismo de derecha que no está a favor del feminismo radical, pero sí es feminista en otro sentido ideológico. Y lo más interesante es que, a pesar de que muchos le echan la comparativa con Otto von Bismarck, yo creo que ahí cometen unos errores porque Otto von Bismarck siempre fue una persona muy pragmática, que siempre hacía las cosas al beneficio suyo y al beneficio de Alemania, principalmente. Y que al final él quería generar la unidad con los socialistas para que después los socialistas no lo echaran. Él creó el primer sistema de pensiones en Alemania y de seguro social y de seguro de trabajadores. Una cosa totalmente impresionante que después pasó a la historia como una especie de socialismo pragmático o algo por el estilo. Pero al final él quería unir a todos los alemanes en una idea común. Y eso era tener la popularidad. Mientras que Angela Merkel no pudo unir a toda la derecha, y al final se fragmentó con la AfD, y la AfD, como estuvo teniendo harto revuelo el último tiempo, eh, siempre marcaba una distancia con Angela Merkel, incluso llamándola traidora del pueblo alemán, incluso los líderes de esa época. Parecía como una especie de verdaderos opositores de, digamos, no de izquierda, pero opositores en el sentido tradicional. Y y lo más interesante es que eso ha pasado mayormente con todas las derechas en el mundo, ¿ya? Digamos, en distintos sentidos. Si hacemos una comparativa de distintos países, eh, por cada... Alemania nos lleva como 3 o 4 años antes de que pasara, lo mismo en España. O sea, que pasaran las crisis políticas que pasaron. Y eso no sé, tiene que ver mucho con los cambios que se está viviendo en el mundo, con las decisiones. Y otra cosa interesante es que en Alemania vemos la como una especie de voto de miedo, porque como tú bien sabes hay hartos actos, demasiados actos terroristas de islámicos radicales ahí, que al final todos le echan la culpa a Angela Merkel por dejarlos entrar. Se habla mucho del 15% que sacó la izquierda también conservadora, ya, en las regiones del este, que más bien es como, y ellos también están en contra de la inmigración, al igual que la AfD, pero sus políticas son más de izquierda que conservadoras o liberales, que la AfD. Y
Aunque bueno, tiene distintos matices porque Bjorn Höcke es más bien como es más o menos de centro izquierda, pero de distintos matices. Entonces, la, en las elecciones federales de 2025 tuvieron un 4, un 5% más o menos, 4,9%, quedando fuera del Bundestag al no superar el umbral del 5%. Le faltaba muy poco, creo que 4,98 más o menos. Y al final hubo también un colapso progresista de los verdes, que cayeron al 11,6%. Entonces la lección es que donde hay crisis migratoria o falta de orden tanto económico o, o distintos tipos de retóricas, al final terminan por desaparecer y por estancarse eh, por la población, porque la población al final ve las crisis y ve lo que está generando la izquierda con todo eso y la derecha más tradicional, y al final miran, no sé, a Italia con Meloni que redujo el desempleo, eh, o sea perdón, sí, redujo el desempleo a un 5%, pero lo más interesante que redujo los desembarcos en un, un 58% mediante acuerdos de externalización de fronteras. Entonces eso es como más bien, yo creo que Meloni se parece mucho más a lo que es Otto von Bismarck que Angela Merkel. Y al final eso es Realpolitik. Y tienen todas esas regiones y todo Occidente está mirando eso porque tienen un fanatismo gigantesco. Sí, sí, lo que tú dices es muy relevante y ahí con Meloni le eché una mirada a Meloni y sí, pues Meloni es muy parecida, más parecida a Don Bismarck y en temas de desempleo, la Meloni lo que hizo fue, yo diría que también por esto también una razón de que el desempleo también bajó bastante, porque en Italia habían bastantes problemas de desempleo. Meloni lo que hace es contratar no, regularizar no, pero sí lo que hace es hace como un tipo de regularización, se podría decir, pero por solamente 2 años, del 2026 al 2028, para medio millón de migrantes. Y en este caso, con el medio millón de migrantes, ahí lo que hace es conseguir más trabajo y solamente los regulariza de 2026 a 2028. Eh, Así que yo diría que también por eso puede ser que la ayuda en temas de desempleo y también otras políticas más, yo diría que también de otro índole. Pero sí, oye, y hablando de Italia, en temas, en mi argumento económico de por qué yo diría de que la izquierda fracasó, es por el tema también de la crisis de productividad que tenían los países europeos, por ejemplo. Y la crisis de productividad, ¿por qué? Producida por también una de las cosas del envejecimiento poblacional, que como tú bien lo sabes, estimado Pablo, que aquí también lo pasa en Chile, que más de un tercio de la población en 2030 van a ser adultos mayores. Y entonces allá en Europa, sabiendo que tú tienes el impuesto al trabajo y ese impuesto al trabajo lo que pasa es que tú financias a los viejos. Entonces, ¿qué pasa? Si hay pocos jóvenes, no se financian las pensiones con el sistema que tienen ahora mismo los españoles y todos los países, porque son un sistema de pensiones que lo paga directamente el Estado. Es un sistema de pensiones no a la chilena, no de capitalización individual, sino donde el Estado le pasa las pensiones a los individuos. En este caso también por eso también que están en grandes peligros y te puedo comentar, mi estimado, también el caso de la deuda pública, que también el caso del envejecimiento poblacional y también de que no se paguen las pensiones y la seguridad social a un largo plazo es también, imagínate que España tiene 103% de deuda pública en relación al PIB. Eso quiere decir, si una deuda pública de un país está cerca y pasando el 100%, quiere decir que el país está pasando obviamente por un endeudamiento súper mega crítico y quiere decir que el Estado debe más dinero del que puede juntar, producir en un año. Es totalmente increíble. Y además aquí yo, sinceramente Pablo, no sé si sentirme feliz o triste por Chile porque Chile tiene un 42% de deuda pública con relación al PIB. Obviamente es mucho mejor que Italia y España, pero obviamente también es pésimo. Eh, pero en el caso de Italia, que es un 137% del PIB y España 103%, son dos economías que están a punto de colapsar. ¿Y por qué? Por un estado de bienestar.
Y eso no es culpa de Meloni, porque Meloni asumió y está resolviendo las cosas cada vez mucho, mucho mejor, obviamente con propuestas donde, como tú dices, es pragmática, eh, pero es la culpa también de anteriores gobiernos italianos y españoles, que obviamente, bueno, el español de ahora también con Pedro Sánchez, y con muchos otros gobiernos más que gastan y gastan y gastan y gastan y no pueden financiar. Eh, y como sabemos, uno de los factores también de la productividad, que también ahí va otra relación de por qué la productividad es tan baja, es por el tema de las tasas impositivas que existen en estos países, que son relativamente demasiado altas. Según la OCDE, según la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, comentan que los países europeos obviamente son los países con mayores impuestos, tasas impositivas, que son tasas impositivas, estamos hablando de impuesto al trabajo, impuesto a la renta, impuesto a las contribuciones, impuesto al consumo, etcétera. Hay demasiado impuesto a todo. Y en este caso, está muy bien el impuesto si tú quieres financiar el erario público, si tú quieres financiar la arca fiscal, está muy bien, pero tienes que ser muy pillo y tienes que ser muy inteligente cuál va a ser, digamos, el impuesto, si va a ser muy grande, muy bajo, mediano. Y aquí la izquierda me da risa, que piensa que tú subiendo un impuesto y generándolo y teniendo un impuesto muy alto, tú vas a tener mayor retención de esos capitales y vas a poder financiar más largas fiscales. Y eso es mentira, porque si tú tienes los impuestos muy altos, tú lo que vas a generar es la fuga de capitales. Y si tienes la fuga de capitales, va a haber menos inversión, si hay menos inversión va a haber menos trabajo y el Estado va a poder recaudar mucho menos de lo que puede recaudar. Entonces la cosa acá es que estos estados tienen que poner impuestos, si quieren recaudar más, tienen que poner impuestos medianos o hasta bajos, y ya que van a poder conseguir mucho más financiación por parte de las empresas, de los impuestos, de las tasas impositivas, aparte del Estado, con tasas impositivas más bajas, con impuestos más bajos. Porque si tú tienes impuestos más bajos, los capitales extranjeros y los capitales de tu país no se van a ir al extranjero por miedo a que te roben sinceramente por la plata que te quita el Estado. Al final, ¿qué vas a promover? Vas a promover la inversión y vas a promover a que no se pagan impuestos. Así que también ahí, muy importante, y también para ahí te doy el punto, eh, en sí el estado de bienestar en todo el mundo, y esto lo decía José Piñera, en sí el estado de bienestar es insostenible a largo plazo. El estado de bienestar no se puede financiar a más de una década, 2 décadas, y eso es lo que estamos viendo en estos países, en los países nórdicos, en Europa, y en todos estos países que son estados de bienestar y que lo han sido por bastante años, obviamente con matices pro mercado, pero que han sido garantes de bienestar, de seguridad social, de cosas que si lo promueve el Estado se endeuda y ¿qué pasa? Se mete en problemas y puede caer en quiebra. Y por eso es como lo que decía José Piñera al final. Si un estado de bienestar al final de todo es insostenible a largo plazo. Y así es en todos los países de Europa. Así es. Eh, sí, claro, yo quería hablar un poco más, tomando lo tuyo un poco, es que eh, tanto ese discurso también choca un poco con la técnica del Mercosur en Europa, ¿ya? Que eso mismo quieren hacer la izquierda, es decir, eh, concentrar mucho más la riqueza en Europa para que la innovación europea pueda crecer aún más y que no dependan de China o Estados Unidos. Y lo interesante es que después de eso, España después termina prometiendo derechos infinitos, ¿ya? Cierran el 2025 España con un desempleo juvenil del, si no me equivoco, del 20%. Además, su ley de vivienda que propuso Pedro Sánchez hace un tiempo atrás ha provocado señales de una caída de la oferta de alquiler cercana al 30% en ciudades como Madrid y Barcelona, y le echan la culpa a Ayuso por esas políticas cuando al final son políticas del presidente de España, del gobierno español. Sí. Y lo otro es que el Reino Unido también está pasando eso, es decir, también hay un colapso que es moral, porque también estuvo en el debate parlamentario el 2 de febrero de 2026, han colocado a Mandelson, si no me equivoco, a, quebrando la confianza institucional, que si no recuerdas, Mandelson creo que era el ministro de Relaciones Exteriores del Reino Unido, y eso ha quebrantado la confianza ciudadana, y después empezó a crecer el partido Reform UK,
y eso al final está pasando mucho eh, en distintas zonas del Reino Unido. Sí. No, lo que tú dices, mira, yo no sé mucho de Reino Unido, pero sí, lo mismo, yo vi eso del ministro de Relaciones Exteriores, gravísimo lo que le pasó, gravísimo. Que sufre las consecuencias de la ley, por favor. Y bueno, y también otra cosita con relacionado a lo que es orden público y seguridad, que yo diría que es el principal pilar, o sea, no principal, es fundamental en la agenda de la derecha, de esta nueva derecha, lo que es el pilar de la seguridad y el orden público, pero principal, va de la mano sí o sí, y eso lo llevan todos, pero todos los gobiernos de derecha, todos, estamos hablando de José Antonio Caz, de Don Milei, de Donald Trump, de Víctor Orbán, de Giorgia Meloni, de Marine Le Pen y de personas de Santiago Abascal que no son necesariamente presidentes, pero que sí tienen una agenda. Y que esta agenda que está totalmente relacionada a la derecha, es la principal. Y como todos sabemos, la seguridad, sin seguridad no hay libertad. Y entonces la seguridad es dependiente de libertad, y es lo que pasa en El Salvador. Tú en El Salvador o en cualquier país tú puedes tener mucha libertad, pero esa libertad no se puede ejercer si no hay seguridad. Entonces, aquí, ¿qué podemos decir? En este caso, si tenemos libertad y hay inseguridad, ¿qué pasa? Hay miedo. Si en este caso hay inversión y hay inseguridad, hay la fuga de capitales, porque a estos capitales que ven que hay riesgo, digamos, de que sean extorsionados, que sean robados todo lo que producen en su país, ¿qué van a hacer? Le van a dar miedo y además van a querer transportar todo su capital, toda su inversión a otros países, porque van a ver en ese país que no es atractivo invertir por temas de seguridad. Y también lo mismo con, si tenemos vida cotidiana más inversión que vamos a tener ansiedad social. Y lo mismo, yo digo que acá estos estados que se dicen estados de bienestar, estados garantes de bienestar y seguridad social, a mí me sorprende mucho que estos estados prometan y defiendan primero al delincuente que a la víctima, que al final puede ser que sean mucho de hablar de derecho social y todo esto, pero al final protegen más al delincuente que a la víctima, que deberían proteger a la víctima primero. Y en este caso, el estado de bienestar y estos estados progresistas son fracasados. Y fracasados en el tema de seguridad, uno, porque la principal tarea y por la tarea que se crea el Estado. Y si este Estado no puede cumplir con esa tarea, para mí es un Estado fracasado, que es el tema de la seguridad, porque el Estado se crea por temas de seguridad, para proteger a los ciudadanos, por eso nosotros le damos el monopolio de la violencia física, por algo se lo damos, porque si no tendríamos también a los privados. Entonces, aquí tenemos al Estado que tiene el monopolio de la violencia física, y en este caso, que el Estado no cumpla con el rol de seguridad, y eso pasa en toda Europa, con el caso también de migración y tener fronteras desordenadas, y también con todo lo que son el aumento de homicidios, de todo eso, lo que son delitos, y el Estado, ¿qué hace? No hace nada. No hace nada. ¿Y qué pasa? El Estado dice, no, que hay que proteger los derechos también de los ladrones y de los delincuentes. Y al final, mucha gente piensa que si el Estado no se mete en esas cosas, está bien porque puede ser que sean sus políticas o no, pero el Estado, en derecho, hay dos cositas donde el Estado puede violar tus derechos. Una de manera directa, por ejemplo, estamos en el estallido social y viene una tanqueta y te tira una bala en la cara y te explota. Eso puede ser una agresión directa del Estado, pero también está la agresión por omisión, o sea, cuando el Estado no hace nada. Y entonces cuando el Estado aquí no hace nada, el Estado ignora a las pobres víctimas, a las pobres personas que son afectadas por esos horripilantes parásitos de delincuentes, y el Estado no hace nada, en sí el Estado también infringe los derechos humanos por temas de omisión, de que no hace nada. Entonces aquí también Pablo, yo veo que aquí también el estado de bienestar, todo lo que son estos estados progresistas son fracasados de por sí. Sí, estoy completamente de acuerdo contigo sobre esto, y no solamente en lo que tiene que ver con el monopolio y la violencia, sino quería hablar un poco más sobre el Mercosur para poder entender lo que está pasando en la Unión Europea, para ser más claros, que es sobre el diagnóstico del Mercosur, que más bien lo que dice esta nueva derecha es que al final es una burocracia regional versus la soberanía.
El argumento central es que el Mercosur ha pasado de ser un proyecto libre, de libre comercio inicialmente, a ser un bloque proteccionista, eh, donde principalmente colocan aranceles. El Mercosur obliga a sus miembros a cobrar aranceles altos a productos de fuera del bloque, en promedio que es un 12 y un 15% con eh, hasta 35%. Esto impide que países como Uruguay o Argentina, bajo Milei, puedan negociar tratados de libre comercio. De hecho, creo que Milei iba a dar una charla sobre eso en el futuro. Y mientras el mundo se mueve hacia digamos, hacia acuerdos rápidos y específicos, el Mercosur sigue atrapado en una burocracia lenta que privilegia a la industria ineficiente de los socios mayores e impide el comercio. Y la derecha europea como Meloni, Le Pen, Alice Weidel no odia a Europa, odia, digamos, principalmente a la élite de Bruselas. Denuncian que la burocracia europea impone regulaciones climáticas y de inmigración que destruyen al productor local, y eso es impresionante. Es decir, la derecha ahora está criticando a los empresarios burócratas. Es una cosa muy extraña. Es decir, la izquierda ya no está criticando al empresario, sino que ahora la izquierda son digamos, los más altos de la sociedad, ¿ya? Por ejemplo, en Bruselas, que son de izquierda, ¿ya? Y yo creo que es el gran logro o mejor dicho, no sé, se puede interpretar de distintas maneras, pero por ejemplo Agustín Laje dice que esa es una de las grandes victorias de la derecha, que al final la izquierda usa como una especie de performance capitalista para poder llevar sus ideas adelante. Entonces, el éxito de figuras como tanto Reform UK en Reino Unido nace de la idea de que recuperar el control, ¿ya?, de las leyes y las fronteras. Entonces está mucho el discurso nacionalista y soberanista en la mayor parte del mundo. Entonces, la derecha crece. Quería hablar sobre esto, principalmente sobre el Mercosur y por qué está creciendo la derecha a favor de esto. Que la derecha crece en todo el mundo, mayormente desde el Reform UK en Inglaterra hasta, Reino Unido, hasta el sector soberanista en Chile, porque entiendo tres cosas que la izquierda ignora mayormente, que son las fronteras, la competitividad real y el rigor institucional. Ya que más bien acá en Chile tenemos mayormente una concentración económica demasiado grande, y acá la derecha, esta nueva derecha, no la critica, al contrario, la valida por donde quepa, mientras que en Europa es muy distinto. Como bien dije anteriormente, Alianza Catalana, por ejemplo, odia la concentración económica y la mayor, digamos, la igualdad de oportunidades y principalmente eso, de fusionar esas cosas para poder vivir en un mundo mejor, según ellos, y también desde el punto de vista de la educación, ¿ya? Entonces, miremos un poco Argentina también. Milei ha planteado que el Mercosur debe ser, a lo sumo, una zona de libre comercio, no una unión de aduanas que nos dicte con quién hablar, con quién comerciar y qué hacer. Chile, que nunca entró al Mercosur como miembro pleno por distintas razones, a pesar de eso, igual tenemos una concentración de mercado y que al final la gente no puede comerciar. Yo estuve viendo un análisis periodístico en Estados Unidos sobre por qué Estados Unidos tiene distintos canales, digamos, distinta conexión de cable para poder ver televisión. Y es porque hay mucha demanda en distintos estados y en distintas ciudades, porque hay mucha población. Entonces uno se pregunta, bueno, entonces, ¿por qué acá en Chile todos los canales de comunicación, por ejemplo, todo el mercado se concentra mayormente, especialmente en Santiago, ya, en la capital? ¿Por qué? Porque en las otras partes no hay demanda, no hay ni siquiera unión política.
al ciudadano de la región del Biobío no le importa lo que va a decir su diputado, porque ya el secretario general del partido ya dijo lo que se va a votar y lo que se tiene que hacer. Es decir, no hay una verdadera división de poderes y una división de libertad para que la persona tenga la libertad de poder hacerlo. Es decir, no hay libertad. Y esa es una de las principales críticas que la derecha lanza. Es decir, como esta nueva forma de libertad. No llegar como un conservadurismo extremo a lo Ronald Reagan, sino más bien un pensamiento liberal mucho más radical o de periodos anteriores. Otra cosita, con lo que tú dijiste, esto de que en Europa pasa el tema de que la derecha está en contra de lo que es como los empresarios, como ya instalados y como el empresario tradicional. Yo diría que es por el argumento que es de la fatiga institucional, de que la izquierda ha estado mucho en el poder y ha estado tanto en los gobiernos. Imagínate que la izquierda ha pasado como por más de 2 décadas en los gobiernos. Entonces, que ya ha pasado más de 2 décadas en los gobiernos, quiere decir que la izquierda ya está posicionada, ya sabe todo lo que es eso, y al final, cuando uno hay que decirlo, cuando uno está en el papel del gobierno, tal vez se mete en todo lo que está relacionado con eso, y obviamente está relacionado con el empresariado. Entonces yo diría que ahí la izquierda de tantos años que han pasado y que siempre han estado en relación con el empresariado, yo diría que al final se pusieron de buena. Y al final la derecha, como una derecha nueva, outsider, que sale por todo lo que es una reacción más que nada populista, se podría decir un poco, se podría mencionar que aquí sale más de lo que es como el tipo Trump. Trump tiene mucho apoyo en lo que son los sectores bajos, los sectores populares. Eh, entonces, yo diría que es lo mismo que en Europa, es lo mismo esta derecha outsider, yo diría que tiene mucho, ahora mismo, más apoyo en los sectores populares y además, como es una derecha fuera tradicional, fuera de lo tradicional, está en contra del empresariado y de todo eso, pero sí. Oye, y con respecto al Mercosur, para no irme del tema que tú mencionaste, bueno, sí, el Mercosur, vemos la llegada de la derecha en diferentes zonas de la región, en tema de, obviamente en Chile, que aquí asume José Antonio el 11 de marzo, en Argentina ya está Milei, en Bolivia hay un centro derecha, se podría decir, en Perú, el tipo, no sé, ahí sí me puedes ayudar tú, pero si no me equivoco es de derecha, el tipo en Perú sí es de derecha. No, Eh, no es ¿No? marxista. ¿Marxista? Sí. ¿Sí? Es que se juntó con Cast. Entonces yo pensé, Ah, no, igual, no, pues igual, que ya lo destituyeron. Duró 3 meses. eh, lo destituyeron. Sí, a Ah, José chupalla. Geri. A Geri. Sí, a Y José fue una Geri. cosa bien loca, es decir, no sabían si A destituirlo ver. como diputado, o como presidente interino, o como presidente en ejercicio. Entonces era una cuestión bien loca que no se tenía idea. Y al final colocaron a otro presidente que es marxista. Ah, yo estaba hablando de José, que no he visto noticias Ya no bueno, está. hace tiempo, pero en temas de Perú, así que, ya, muchas gracias por la información. Pero sí, la derecha está totalmente avanzando en lo que es el Mercosur y lo que es América y lo que es en todo el mundo. Obviamente vemos algunas realidades que son diferentes, pero generalmente en todo lo que son los países está pasando esto, está pasando la oleada de la derecha, la oleada que es la antítesis de lo que era 15 años atrás. Y eso pasa obviamente porque la izquierda ha fracasado. Entonces hay que darle gracias a la izquierda que le ha tendido la alfombra roja a la derecha. Así que ahora hay que esperar que la derecha lo haga bien nomás. Claro que sí, por supuesto, a todos queremos que les vaya bien en el mundo. Quería hablar un poco más sobre lo que está pasando en el tema económico en Estados Unidos, ¿ya? Y en casi todo el continente americano con esta nueva derecha y por qué están creciendo harto. Quería hablar primero de Argentina y Brasil. Aquí está, digamos, la madre de todas las batallas. Argentina bajo el rigor de la consolidación fiscal con Milei cerró el 2025 con un superávit financiero de 0,2% del PIB y un superávit primario de 1,4%. Y la inflación, aunque sigue siendo un reto, igual bajó drásticamente al 31% interanual. Mientras tanto, en Brasil con Lula
intenta mantener un Mercosur cada vez más proteccionista, un club de amigos ideológicos que asfixia el comercio, y la derecha crece en Brasil, si no me equivoco, con el hijo de Jair Bolsonaro, que Bolsonaro Jr., ¿ya? Y al final está creciendo la derecha en Brasil por eso, además con lo que eh, algunos están utilizando una trama política de decir de que con los impuestos de Brasil se hizo este tipo de chiste en el Festival de Río de Janeiro, colocar a Jair Bolsonaro como un payaso que estaba preso y a Lula da Silva como El Salvador, una cosa así. Y que bueno, principalmente tiene que ver con el tema de cómo se relaciona el Estado con la política, que acá en Chile lo tenemos, parece como pan de cada día. Digámosle, cada vez el Estado hace más la función y siempre la derecha, este tipo de nueva derecha, lanza a criticar de que el Estado no funciona, que el Estado es malo y que al final se tienen que hacer cada vez más políticas públicas de privatización. Y Chile es el ejemplo, y a pesar de eso, sigue siendo el ejemplo que todos quieren, pero que el gobierno de Boric puso en pausa. Somos el país que demostró que para ser rico no se necesita un bloque del Mercosur, sino tratado de libre comercio, que a pesar de tener hartos problemas con bajas oportunidades, con desigualdades que yo creo que sí son ciertas, ¿ya? Porque la desigualdad no solamente se mide en el término de ingresos, sino también en el término de educación, en el término de cómo puedo salir yo de la pobreza en cuántas generaciones mi familia puede salir de la pobreza. Y eso está muy arraigado en Chile. Pero a pesar de eso, igual somos uno de los países más ricos del mundo. Que bueno, la riqueza se mide distinto a lo que son la oportunidad y poder generar más riqueza y poder salir de la pobreza más fácilmente. Y después de salir de la pobreza, poder ser mejor ciudadano cada día, ¿ya? Tanto con educación y con más oportunidades de trabajo para mis futuros hijos. Y eso, y esa es una de las principales diferencias que tiene la nueva derecha chilena con las distintas nuevas derechas. Que esta nueva derecha defiende el modelo y es cada vez más concentracionista, proteccionista en algunas medidas que liberal en algunos modos. Y quería hablar más bien de ahora sobre América, ¿ya? Principalmente Norteamérica, ¿ya? Yendo más al norte, sobre Estados Unidos. Y hay algo que me llamó mucho la atención este último tiempo, es que siempre ahora está ganando mucho Alexandra Ocasio-Cortez y que todos están pensando que ella tiene que liderar este tipo de nueva izquierda en el Partido Demócrata y ganar las primarias presidenciales, que va a ser como un tipo de hija de Bernie Sanders, una cosa así. Y bueno, se está dando mucho en Estados Unidos esto por varios problemas que está teniendo. Están usando la propaganda del ICE, es decir, siempre la izquierda protegiendo... No, nunca la izquierda protegió verdaderamente este tipo de nueva izquierda a sus ciudadanos, ¿ya? Sino que protege a otros, a los que están abusando de los impuestos y de los bonos que les da el gobierno. Y, y bueno, aprovechándose de eso, están ganando harta popularidad entre, entre todos los participantes del Partido Demócrata, para poder elegirla como nominada a las presidenciales. Sí, Y... pues, sí. ¿Sí? ¿Sí? Ya. Sí, pues, y también lo que tú dices en temas de migración, que también Estados Unidos está perdiendo bastante. O sea, en sí el voto se está yendo bastante a lo que es voto demócrata también por la migración y también por toda la propaganda de migración que está realizando el presidente Donald Trump. Que como tú sabes, a mí me aparecen videos de YouTube y me aparecen videos donde, o sea, en propaganda para que no se vaya a lo que es la frontera de Estados Unidos. Y en sí yo felicito a Donald Trump por todo ese trabajo, que eso ha hecho un muy buen trabajo en temas de migración. Que en sí la cosa es que
Yo pienso yo diría que este es un tema muy tabú, Pablo, un mito, que ahí también lo podemos conversar, el tema del delincuente, del migrante, que siempre se asocia al migrante irregular como delincuente. Y yo pienso que eso es falso porque, a ver, mira, primero, puede ser que el migrante irregular generalmente sea delincuente. Y sí, tal vez generalmente sea delincuente porque primero no entra con pasaporte ni visa, es delincuente en sí. Pero que vaya a delinquir, que vaya a robar y que vaya a hacer mal, es una de dos. Y además el migrante, generalmente mucha gente y de derecha piensa que esto puede pasar un poquito con Trump o con otras derechas, que ahí puede ser que haya una diferencia que algunas derechas piensan que todos los migrantes son malos y que que todos hay que echarlos, pero eso es mentira. Yo por lo menos yo pienso que el único migrante malo es el que viene a robar y que entra por la ventana. Ese migrante hay que echarlo, hay que deportarlo, hay que hacer todas las medidas y todas las cosas para echarlo o sancionarlo de la manera correspondiente. Pero al migrante que venga acá a trabajar, digamos, a esforzarse y a sacar adelante al país, que venga aquí a trabajar feliz. Y la cosa también es que el migrante, también yo lo que veo es que también, esto sí es verdad, y esto es todos los migrantes, yo entiendo, que en sí el migrante, hay una batalla generalmente, por ejemplo, lo podemos ver en Chile y en otros países también, en Europa en especial, donde está esta rivalidad entre la nacionalidad, entre las tradiciones y costumbres, y entre lo que es el multiculturalismo. Entonces aquí me da un poquito de rabia porque mucha gente de izquierda piensa que la cultura es un relativismo social, o sea, que nada es absoluto, que la cultura evoluciona y todo eso. Y mira, la cultura puede evolucionar, pero no puedes cambiar la bandera, no puedes poner países dentro de otros países, eso es imposible. La bandera, el himno, las tradiciones tienen que seguirse. Y las personas que vienen aquí, los migrantes a vivir, se tienen que adaptar a nuestras costumbres, tradiciones y tienen que respetar todo nuestro sistema legal, seguridad y todo lo que tenga que corresponder al país. En este caso, las naciones no son solo economías, sistemas legales, son al final culturas y que esas culturas se tienen que respetar y las culturas no son relativistas, no es un relativismo social, es algo que evoluciona, pero que obviamente se tiene que mantener con el tiempo, es algo Pablo, como te decían seguramente tus padres, o tú lo has escuchado, que generalmente te dicen a ti, oye Martín, oye Pablo, a mí me lo han dicho, nunca te tienes que olvidar de dónde vienes, nunca te debes olvidar de tus raíces. Y eso es lo mismo, el país nunca se debe olvidar de dónde vino y de sus raíces. Nosotros como Chile tenemos más de 200 años como historia y debemos siempre recordar esos momentos, nuestras tradiciones y nuestras costumbres, no podemos cambiar eso. Y en sí yo lo veo en Europa, Pablo, es terrible, es terrible. Yo lo veo en Europa y a mí me da mucha pena por los pobres países y pobres naciones que están pasando mucho daño por culturas que quieren hacerle daño, que quieren cambiar todo lo que son esas culturas y están poniendo culturas, países dentro de otros países. Y a mí me parece eso terrible, terrible. Y en Estados Unidos también quería hablar precisamente de eso, que al final en Estados Unidos es casi lo mismo, pero con otro tipo de minoría que son más bien principalmente mexicanos, que al final levantan las banderas de México, incluso las reemplazaban por la estadounidense. Y, y lo impresionante es que yo pensaba que como los demócratas son de la misma, digamos, son igual de patriotas tradicionales por todo lo que sabemos, yo pensaba que iban a dar comunicados de hoy que deshonra y que al final se iban a unir contra ellos y no, en realidad los demócratas, la izquierda en Estados Unidos no le importó eso, no le importó que bajaran la bandera estadounidense y colocaran la de México en el centro de California. Entonces hay como una cosa en la izquierda de que al final están viendo por distintas nuevas minorías oprimidas o lo que sea, ya y cambien la tipología o, como se dice, el discurso marxista y lo cambian por uno nuevo. Que al final esa persona no es como la oprimida, sino que es la beneficiaria, es la que se beneficia de los impuestos de todos, que recibe bonos y que al final se enriquece del sistema que todos los estadounidenses pagan. Mayormente gente de la población hispanohablante del norte de América, como México, algunas partes de Centroamérica, y Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia y Venezuela, que son todos esos países donde donde está ese tipo de gente como concentrada ahí. Y que al final lo que pasa con eso es que, como ven a la izquierda, como ayudando más
al que no está generando capital por mérito. ¿Qué es lo que pasa? Que al final los sectores más desvalidos de la población estadounidense, y esto es casi en todas las derechas, o sea, perdón, en todo el mundo occidental, que es que los pobres en Estados Unidos, es decir, la gente más vulnerable, está empezando a votar cada vez más a la derecha, a los republicanos en Estados Unidos. Y son personas que tienen menor educación y de zonas más periféricas. Es una cosa bastante increíble. Ray Dalio también habla un poco más de eso. Y es un realineamiento parcial fascinante. Es decir, Trump ha logrado avances históricos entre tanto hombres afroamericanos, sectores que antes eran bastiones del Partido Demócrata, y la izquierda dejó de hablarle al obrero de la construcción, al obrero estadounidense, para hablarle al estudiante de posgrado también. Y ahí es donde perdieron la brújula, digamos, de su verdadero discurso. Entonces, cuando hablamos de la agenda económica de la izquierda como el Green New Deal, como que estuvo muy de moda en ese tiempo, entramos en el terreno de la inviabilidad fiscal también, que el costo es real. Aunque algunos citan cifras cerradas de 93 trillones más o menos de ese programa que han tratado de presentar en el Parlamento de Estados Unidos, los ejercicios de costo más serios proyectan decenas de trillones de dólares, es decir, bajo ciertos presupuestos. Es decir, hablamos de un presupuesto que no existe y que dispararía el riesgo país. O mejor dicho, claro, no riesgo país, pero acrecentaría mucho más la deuda en Estados Unidos. Y el otro tema es la inflación. A enero de 2026 la inflación en Estados Unidos ha bajado al 2,4%. Sin embargo, la crítica académica a la izquierda no es solo por la cifra de hoy, sino por el costo de productividad y los costos regulatorios que imponen sus políticas climáticas, que terminan asfixiando al pequeño productor. Y Trump ha hablado un montón de veces de que el Parlamento tiene que prohibir este tipo de proyectos nefastos que lo único que hacen es destruir a América como era antes, y al final lo destruyen. Que es un poco parecido al mismo discurso. Y finalmente hay un factor de crisis de confianza institucional. Lo que vimos también con los Epstein Files, que al final no estaban pegando tanto a Donald Trump, sí, porque aparecía 3.100 veces, pero al final no le hallaron ningún delito hasta ahora. Que no quiere decir que sea inocente, pero no le encontraron nada aún. Y que al final lo único que a los que han golpeado fueron a los Clinton y al ministro de Relaciones Exteriores del Reino Unido y al príncipe o expríncipe Andrés, ¿ya? De Reino Unido. Entonces, es la percepción de que existe mayormente en la ciudad, en los sectores más vulnerables de Estados Unidos, como una élite globalista, muchas veces alineada con esta nueva izquierda de campus, que vive bajo reglas distintas a los ciudadanos a los ciudadanos mayormente de estratos sociales bajos. Y eso es impresionante, es decir, se está viviendo una nueva ola de la derecha, por eso que al final la izquierda ya no está llamando tanto al obrero, sino que al final es la derecha. Yo me acuerdo también de que escuché a alguien del Ciudadano, del canal de periodista del Ciudadano, que decía que escuchaba a una señora en la calle o en algún local, hablando con otro señor del local, vecino, que decía que se leyó El Economista Callejero o algo así, y le empezó a hablar de que, no sé, que los impuestos eran un robo, y le hacía como una enseñanza filosófica. Entonces parece que ahora está viniendo a Chile un poco más esa revolución de que al final la derecha está llamando mucho más al obrero que como decía la izquierda, al gran capital. Entonces, por eso la gente busca mayormente, sobre todo en Estados Unidos, la derecha, soberanía, porque al final también hay un tema religioso detrás. Los sectores más vulnerables de Estados Unidos son más bien muy cristianos, más específicamente protestantes, puritanos, de distinta denominación protestante, pero son muy conservadores en su cristiandad. Entonces también está viniendo otra revolución, que también es una revolución más o menos parecida al cristianismo en Occidente, donde está aumentando cada vez más la participación
de, de jóvenes en lo que es el punto de vista religioso. Así es, lo que tú dices es verdad, eso del punto de vista religioso, porque sabes qué? Que yo me di cuenta y vi un estudio hablando de Estados Unidos también, que en Estados Unidos, uno, está aumentando la cantidad de cristianos, lo que es Estados Unidos, y dos, sabes que hay un dato sobre la Iglesia Católica y el protestantismo, de que la Iglesia Católica está aumentando los adherentes comparado con el protestantismo, que hace mucho tiempo ha tenido, digamos, la hegemonía, y que la Iglesia Católica, mira, no tengo la cifra exacta, pero sé que la Iglesia Católica está muy casi de pasar al protestantismo en temas de adherentes en los jóvenes ahí en Norteamérica. Y también en Europa, el cristianismo, el catolicismo también está bien fuerte en Europa y al final el cristianismo, al final es eso, al final son las buenas costumbres y es porque al final vivimos en una sociedad donde en 2010, 2015 era una época progresista y al final es una época de me lo voy a decir como, no de placeres, pero de una vida donde, una vida valórica muy bullshit, lo voy a decir así, muy bullshit. ¿Por qué? Porque se protegía el aborto, se protegía la eutanasia, se protegía todo lo que era antivalores. Y ahora está volviendo todo esto de los valores, y ni siquiera eso del aborto y eutanasia, no, pero más que nada de los valores. Al final, que en 2010, 2015 la gente estaba en contra de los valores, quería vivir su propia vida, era rebelde, pero ahora la gente está diciendo, oye, en verdad, ¿sabes qué? No quiero ser rebelde, no quiero vivir de manera rebelde, quiero un detox. Quiero un detox de todo lo malo que me pasó. Quiero un jugo con harta verdura y harta frutilla para sacarme toda esa caña que tengo del día de ayer, que es todo este progresismo, que te ensucian los valores, que es antivalores, que es anti todo de buenas costumbres. Entonces lo que pasa es, yo diría que es más que nada eso, que la gente quiere volver a lo bueno, quiere volver a las buenas costumbres. Eh, y también, no sé, yo quería comentarlo con relación a Chile, y que si Chile enfrenta síntomas similares, y cómo nos podemos ver ahí a Chile a largo plazo. Mire, yo siento que la única cosa que no estamos tan mal es en el tema de identidad cultural. Yo siento que obviamente está muy presente lo que es el migrante irregular, el migrante en Chile, pero siento que todavía se puede pelear eso y que no está, digamos, ese pilar y el debate de la identidad nacional y del patriotismo y todas las tradiciones y costumbres todavía se defiende. Y es algo que, ¿sabes qué? Yo después del segundo borrador constitucional y después del segundo borrador, lo que vi era que al final, y lo que veo que la izquierda y la derecha, alguna parte de la izquierda, pero gran parte de Chile, de la población, defiende las tradiciones y costumbres. Y eso es muy obvio en lo que es el 70%, 80% de la población chilena defiende nuestras tradiciones y costumbres. Entonces yo diría que en esas cosas no, 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 no las vamos a perder, yo diría, y si las perdemos va a ser en mucho tiempo más, porque ya está esa pelea ganada, pero en temas de seguridad estamos mal, en temas de inmigración irregular estamos mal, en temas de desconfianza institucional estamos mal, y en temas de economía también estamos mal. Pero el único pilar que yo diría que se puede mejorar o que podemos salir adelante es con el tema de la identidad nacional. Ahí yo diría que pues eso puede ser y también comentar que Europa no es un espejo de Chile, pero sí el anticipo de lo que podría ser Chile. Entonces aquí yo diría que a nosotros hacer un llamado desde nosotros, Pablo, que somos jóvenes informados, que se informan de la contingencia, que estudian y que se forman. Yo hago un llamado a todas las personas que puedan también desde la sociedad civil, desde los cuerpos intermedios, todo lo que está entendido del Estado, sea en sus colegios, trabajos, sindicatos, universidades, iglesias, en lo que sea, puedan fomentar valores, ya, ni siquiera cristianos si no eres cristiano, pero valores buenos, valores decentes, valores de una sociedad libre, valores que sean dignos de una persona humana. Y también poder enfrentar todos estos problemas y hablar con la gente sobre esto, porque es muy importante que no se formen mitos, que no se formen mitos, tabús, y al final es combatir la desinformación. Así que, y nunca censurando, siempre informando, porque censurar al final es restringir la libertad de expresión de otra persona.
Entonces, esa es mi reflexión y que viva Chile, mierda, que viva Chile. Y eso, Pablo, por mi parte. Sí, bueno, lo que quiero también comentar de que impresionante que hoy día en nuestro país se está viviendo una lucha cultural gigantesca. Yo discrepo con lo tuyo de que no haya, eh, digamos, no haya como un cambio cultural grande. Es decir, no hay un cambio cultural grande, pero sí hay un cambio cultural. Es decir, por lo menos ahora que ya se fue Nicolás Maduro, ojalá que pueda haber un cambio. Ahora lo otro es ver lo que está pasando también en Perú, si es que no nos vienen más inmigrantes a nosotros del Perú con este nuevo presidente marxista, o qué va a pasar con Michelle Bachelet en la ONU, que quizás eh, puede hacer alguna cuestión de esa, como traer a los inmigrantes haitianos a Chile. Entonces pueden haber distintos tipos de cosas que pueden estar pasando en el mundo, en distintas partes internacionales, que nos afectan a nosotros. Y de hecho también solamente el 5% de la población valora el Parlamento, es decir, valora los símbolos del Parlamento. Es decir, yo no creo de que una sociedad tan patriota o tan amadora de su patria va a desprestigiar el Congreso de esa manera, porque el Congreso es donde se forma la sociedad. La política existe desde que el ser humano se forma en sociedad y donde se forma a través de un colectivo para poder llevar las políticas públicas a todos los que conforman ese colectivo. Y el Parlamento es eso, la política es eso. Pero si no te gusta el Parlamento, puedes hacer política desde lo particular, es decir, desde los movimientos sociales, eh, desde el municipio o de lo que sea, porque la política está entre todos. Por ejemplo, yo conozco a una señora que le querían colocar, digamos, estos eh, tipos de comerciante ambulante, ¿ya? Comerciante ambulante afuera de su casa. ¿Y qué pasó? Que desde la unión civil, desde la unión de todos los vecinos, dijeron, no, no queremos comercio ambulante afuera. ¿Y eso por qué? Es porque se organizó la sociedad, es porque se organizaron a través de un conjunto de cosas para poder unificar una idea. Y eso se hace con la política, tanto sea en el Parlamento, sea en el colegio, sea en la universidad, sea en la propia calle donde estamos, todo eso es política y va formando nuestra sociedad. Y si odiamos la política, entonces también odiamos a nuestra nación, porque no nos importa lo que sucede. Y eso es verdaderamente grave. Y eso es lo que a mí me molesta, que la derecha ni siquiera lo está viendo. Otras derechas sí, que en cuyo caso es bueno, porque tal vez en 3 o 2 años o 4 años pasará lo mismo, pero ahora no. Y esa es una de las cosas más terribles. Además, lo otro que también decías, de motivarse también para poder hacer tipos de cosas de política. También, eso es muy bueno y de manera responsable. Yo me acuerdo que a Rodrigo Rettig, eh, cuando iba caminando con su familia, le dijeron, un caballero le dijo, está pasado a comunista. Y la verdad es que él ni siquiera es comunista, él es liberal, liberal igualitario para ser más respetuosos con la ideología. Él es liberal igualitario y no es partícipe del Partido Comunista, no es comunista, odia a los comunistas porque no quiere anarquía. Los liberales igualitarios no odian la anarquía y odian de que el Estado al final, entre distintos principios, controle todo y al final forme un tipo de totalitarismo al principio antes de llegar a la anarquía. Y eso al final no lo quieren. Entonces, por eso tiene que haber una crítica responsable y movimientos políticos responsables que se encarguen de elevarle el capital cultural a la gente y de hacer una buena política, enriquecedora y no barras bravas como se dice. Sí. ¿Tú qué Yo no piensas? tengo nada más que agregar. Yo ya dije lo que opino, mi punto de vista, pero sí para agregar algo. eh, o sea, yo pienso ahí sobre el tema de la identidad nacional, y yo pienso que ese pilar todavía se puede pelear y estamos bien, porque yo hablo con gente y que son de izquierda y veo a los partidos políticos
políticos de izquierda que siguen apoyando nuestras tradiciones y nuestras costumbres. Por lo menos lo veo en el marco institucional, porque igual tienes razón tú, porque en algunas partes de Santiago puede ser que efectivamente se vea que hay países dentro, o sea, que hay países dentro de lo que es Chile. Venezuela puede ser que se destaca mucho por migrantes, O los o indígenas, Haití, donde, o más los indígenas, reches. exactamente, exactamente. Eh, entonces, lo mismo, yo veo eso, pero por lo menos en lo que es institucionalidad y lo que son los partidos políticos, yo estoy viendo que en los partidos políticos se está respetando un poco lo que son las tradiciones y costumbres. Entonces yo por eso, yo ahí igual doy gracias por eso. Ahí yo puedo, efectivamente, ahí puede ser que en la realidad, si en lo que es la calle, hayan problemas de identidad, obviamente, obviamente, porque siempre los tuvimos nosotros con los mapuches. eh, pero en el caso de los venezolanos y en el caso de los extranjeros, ahí podría ser efectivamente, pero en lo que son partidos políticos, no. Ahí yo discrepo. Bien, bien perfecto. Para concluir este episodio, muchas gracias Martín por habernos, habernos acompañado, haberme acompañado a mí, para poder debatir y poder ver un poco lo que está viviendo el mundo con este tipo, con este tipo de nueva derecha. Y hoy la evidencia es irrefutable. Mientras la izquierda se refugiaba en los campus universitarios para discutir las identidades, traicionando lo que decía verdaderamente Marx sobre los grandes capitales, el mundo productivo sufría las consecuencias de su incompetencia, finalmente. Entonces, la gran lección de esta marea global es que el eje de la política ha cambiado. El viejo conflicto de ingresos ha dado paso a un clivaje educativo. La izquierda se convirtió en el partido de los titulados y las élites urbanas, dejando un vacío eh, representacional en el ciudadano que trabaja, o mejor dicho, en el ciudadano más vulnerable, que ahorra y que exige una buena seguridad. Entonces, por eso, lo que ocurre tanto en Reino Unido, Chile, tras el escándalo institucional también en Reino Unido, y lo que está pasando en Francia, España, Alemania, Argentina, Estados Unidos, con la fragmentación de la izquierda, no son anécdotas, son gritos de auxilio de sociedades que quieren recuperar, más bien como ellos dicen, su soberanía. El mundo de 2026 ya, yo creo que ya no tiene paciencia para experimentos. El ciudadano hoy no quiere poesía, más bien quiere propiedad, verdad, seguridad, soberanía y el gobierno y libertad por sobre todo, y el gobierno de paréntesis en Chile y la izquierda de campus en el mundo están aprendiendo una lección dolorosa. Se puede, digamos, se puede engañar a algunos por su tiempo, pero no se puede gobernar contra las matemáticas ni contra, digamos, la naturaleza humana o la realpolitik. Entonces, Martín, gracias por haber estado con nosotros, gracias a ustedes por habernos acompañado a nosotros también. Que sigan a Martín también en sus redes sociales, a mí en las mías, que den like y que se suscriban. Soy Pablo Rollo y Martín Herrera y esto fue Leones Políticos. Nos vemos en el futuro. Adiós. Hoy hemos presentado Leones Políticos.